Con un chasquido. Descargo de responsabilidad. No soy de más menos o de nada. Capítulo 13. SCP-5000 por orden del Consejo de Vigilancia. El siguiente archivo está clasificado nivel 4, 5000. Está prohibido el acceso no autorizado. Artículo SCP-5000 polvo. Clase de objeto. Apoyón. Contención. Hasta el momento no se ha descubierto ninguna contención adecuada. El origen del incidente del ducting aún no se ha descubierto ni comprendido. Alcance de los efectos está mucho más allá del alcance de la base, aunque se recomienda centrarse en lo que la base puede controlar, ya que hay demasiados factores. Mantener una cobertura adecuada. Actualmente, la Fundación está trabajando con otras organizaciones para recopilar la mayor cantidad de información posible con el fin de contener o posiblemente de efectos del incidente. Los grupos incluyen The Global Occult Coalition, Chaos Insurgente, Church of the Broken God, Prometheus Labs Incorporated, Gamma Saga Institute, o Reclamation of Islam Artifacts, Mana Charitable Foundation, Unusual Incidence Unit, Anderson Robotics, Horizon Initiative, y Jamai Nobody. Si bien muchas de estas organizaciones tienen historias desagradables, todas están bajo un acuerdo de armisticio mientras trabajan en el incidente. Agentes de Dark Ltd, The Black Queen, Sarkip Culps, Fifth Church y Dr. One Entertainment se han presentado para ofrecer su ayuda en estos asuntos. Pendiente de su aproba. Grupo está pendiente la votación de los miembros actuales. Descripción. El 23 de abril de 2018, aproximadamente a las 14:30, el incidente comenzó y duró aproximadamente 2 minutos hasta terminar. Se estima que el vida se disuelve en polvo. Los restos han sido analizados y mostraron que todas las células se habían descompuesto. El proceso está bajo investigación. Las pruebas descompuso toda la materia viva de los seres objetivos junto con toda la materia inorgánica que tenían en sus manos, como la ropa. Mientras ocurrió el incidente, varios equipos detectaron niveles fluctuantes de radiaciones de fondo comunes, energías cósmicas, UME, y radiación gamma, los cuales han mostrado signos de causar tales efectos antes. La fluctuación de los niveles de UME sugiere que el incidente es similar a un escenario de reestructura clase seca. ¿Existe alguna cuestión de clasificarlo como un escenario de reestructuración de clase seca, ya que, si bien la realidad cambió, parece haber vuelto a la normalidad de ese incidente y no hay pruebas de que la historia haya cambiado ni de que se hayan alterado los recuerdos, ya que todos todavía recuerdan a todos los que se disolvieron? Se sabe poco sobre la causa, el origen o si hay voluntad detrás del incidente. El hecho de que un 50% casi perfecto de todas las poblaciones se viera afectado sugiere intencional. No se ha descubierto ningún patrón entre conectar a todos los que se disolvieron y a los que no se vieron afectados. El proceso parece haberse hecho a único límite de que solo afectó al 50% de la población sin importar clase, edad, salud o especie. Varios SCP se vieron afectados por el incidente, lo que arrojó nueva luz sobre el incidente. Lo que sigue es una lista de varios SCP notables y las observaciones que extraigo de ellos. SCP-173, la escultura, fue el primer SCP detectado en disolverse. La clase B estaba en medio de la limpieza de la celda de detención de SCP-173 cuando se disolvió. Alertaron al guardia más cercano, quien activó la alarma de infracción y puso el lugar en alerta. Fue el primer caso que sugirió que en este incidente se incluyeron F normales. SCP-179, de Locott, la anomalía que se destaca como vigo de amenazas provenientes del exterior de nuestro sistema solar. El equipo detectó que la entidad pánico antes de que ocurriera el incidente. SCP-179 fue el visto disolviéndose. Siguiendo al Sol fue detectado como. Este caso ha demostrado que el incidente extendió más allá de nuestro planeta. Se solicita una mayor observación del Sol en caso de que vuelva a aparecer. SCP-963, el medallón de la inmortalidad, el medallón que contiene la conciencia de un tal Dr. Jacques Bright. El medallón no ha mostrado signos de edad más menos o sin import haya sido sometido. El medallón permitió que la conciencia del Dr. Bright viviera al apoderarse del cuerpo de quien lo poseía. Cuando la clase D que lo sostenía con disolverse, el medallón se perdió y se llevó consigo la conciencia del Dr. Bright. Este ejemplo demostró que afecta a todos los tipos de vida independientemente de SCP-999, el monstruo de las cosquillas, la P que más menos anómalo aparecido en la gota, se encontraba entre muchas de las descubiertas sin polvo. Cabece más menos alargue con contraataque esperanzador contra Scarlet King, se necesita una nueva estrategia de inmediato.
Es muy posible que el incidente le permitiera a Scarlet King un más movimiento y si dirigiera su atención a nuestro mundo, las cosas serán espantosas. SCP-993, Bobble the Clown, un SCP sin restricciones, estaba en medio de una de sus transmisiones, que la Fundación estaba interceptando según el protocolo Quan. Entrar en pánico y a disolverse. En medio de la disolución, SCP-993 gritaba groserías. Los ni más menos que han visto el programa de SCP-993 durante periodos prolongados. Signos de inestabilidad mental, mostrando signos de síntomas psicóticos y esquizofrénicos permanentes. Después del incidente, muchos de esos ni más menos parecen describen una sensación de que les falta algo y muestran una disminución en los síntomas de los trastornos mentales. SCP-343, Dios, este SCP está actualmente desaparecido. Su celda ha vuelto al estado anterior de celda estándar y no se ha encontrado polvo. SCP-343 carácter imposible de contener y es posible que simplemente se haya ido. Se desconocen los motivos de su salida, es posible que tenga que lidiar con algo o haya huido de él. Que nosotros no queramos o no podamos explicar esta situación. Cabe más menos hablar que se ha observado que todos los SCP que deforman la realidad reaccionaron al Incorporated. Muchos, como SCP-239, se convirtieron en polvo independientemente de sus poderes y protecciones. Muchos otros se han vuelto catatónicos, han entrado en pánico y son incapaces de explicar lo que sucedió. Algunos incluso se han suicidado por miedo. Teniendo en cuenta su sensibilidad ante este tipo de incidentes, todos los M de la realidad están bajo estrecha vigilancia. SCP-2935. SCP-2935 es una anomalía que conduce a una realidad casi exacta a nuestra realidad con la excepción de que todo en esa tierra está muerto. La cueva anómala fue sellada con cemento y se confirma que el sello se mantiene, pero nuestros sensores detectaron un aumento de energía durante el evento. Se necesita estudios, pero por el momento no creemos que la anomalía sea la causa de este incidente. Los muertos en ese mundo permanecieron intactos y no se convirtieron en SCP-2295, oso con corazón de patchwork. SCP-2295 salió de su casillero de almacenamiento durante el incidente y corrió en lo que se consideró un intento de self, que comenzaron a disolverse. Rápidamente se confundió mientras probaba su método habitual de crear y reemplazar órganos más menos hados con tela con forma de órgano, que comenzó a llorar antes de que también se disolviera. SCP-2845, el venado, mientras se llevaba a cabo su habitual ritual de contención, se observó que SCP-2845 bramaba antes de disolverse. Hasta el momento el rito suspendido indefinidamente. SCP-105, Iris Thompson, estaba en medio de una prueba con un investigador que usaba una nueva prueba para examinar sus habilidades cuando comenzó a disolver. Actualmente se están examinando todas las pruebas con la esperanza de que puedan arrojar nueva luz sobre el proceso de desempolvado. SCP-055, su celda de contención ahora está vacua excepto por un montón de polvo. Nadie es capaz de recordar lo que hago yo. SCP-073, Caron, se destaca por tener la habilidad de que cuando alguien intenta causarle cualquier tipo de daño menos o retrocede hacia su atacante dejándolo leso. Se hizo de retroceso. Se desconoce si hubo un retroceso o si esto estuvo fuera del alcance previamente desconocido de SCP-073 o si fue mucho más poderoso que su capa retroceder. Se observa que SCP-076-2, Hable, estaba despierto y fuera del ataúd justo después del incidente. No tomó ninguna medida contra ningún personal y solo exigió, de muerto. Más tarde se le informó que SCP-073 estaba entre los desaparecidos. SCP-076-2 guardó silencio durante 10 minutos antes de sentarse en su ataúd y espada como si la preparara para algo. Se le notó diciendo: encuentre a quien hizo esto. Luego dime dónde está. No regreses hasta que puedas. Nadie se ha atrevido a hacerle más preguntas. SCP-3000, Anantacesa, una gran entidad parecida a una anguila ubicada en la bahía de Bengala, estuvo entre los SCP que se disolvieron. Esto es problemático y fluidos viscosos utilizados por la Fundación como amnésticos. SCP-085, Kai, una imagen dibujada a mano de una mujer joven que ha cobrado vida. Después del incidente, uno de los investigadores fue a ver cómo estaba ella. Solo había polvo adherido a la hoja de papel en la que normalmente se encuentra SCP-085.
La influencia de este incidente parece extenderse incluso a espacios vid. SCP-682, el lagarto difícil de matar. Este SCP se caracteriza por adaptarse y regenerarse a cualquier da más menos o que haya sufrido. Las cámaras de seguridad lo captan de su celda mientras comenzaba a disolverse, no hay más menos a de que regrese o se recupere. Lo que sea que lo afectó fue tan efectivo que su propia regeneración fue dominada. Nota. Este podría ser el único punto positivo en todo este logo. O5, SCP-507, de Reluctant Dimension Oper. Las habilidades de SCP-507 se activaron cuando comenzó el incidente. Se ha teorizado que SCP-507 a menudo cambia a dimensiones debido a alguna sensación subconsciente de peligro. Cuando ocurrió el incidente, hizo varios turnos uno tras otro. SCP-507 notó que en todas las pasando por el mismo incidente. Muchos universos a los que se desplazó SCP-507 fueron visitados previamente y considerados seguros. Una dimensión notable par con la descripción de la biblioteca del errante. Es notable que incluso los bibliotecarios parecieron verse afectados por el incidente. SCP-507 regresó sacudido y casi colapsado después de haber visto a muchas personas disolverse, incluidos varios dobles del mismo que también se movían. Nota. La mano de la serpiente ha confirmado que los agentes que visitaban la biblioteca se vieron afectados y los que sobrevivieron vieron a varios bibliotecarios a primera vista. Parece que todos estos universos experimentaron sus propias versiones de este evento. Pero ver lo que sucedió en la biblioteca del errante y en SC, que todos son el mismo evento. Se teoriza que algo ha afectado a todo el multiverso a la vez. Lo que sugiere que el incidente se originó fuera de nuestro universo conocido. SCP-001, el guardián de la puerta, O5-14, se más menos a lo que antes de cualquier incidente reportado. SCP-001 trajo SCP-001-2 como si esperara un ataque. SCP-001-X cubriendo completamente la puerta y su cuerpo brillando intensamente. 05-14 luego notó que un pájaro cercano comenzaba a disolverse. SCP-001 permaneció durante los siguientes 5 minutos antes de bajar sus alas, pero aún tiene que bajar a SCP-001-2. 05-14, a pedido del Consejo 05, entró en el rango de SCP-001 y escuchó una voz en su cabeza que dijo: no fue de nuestro diseño. Aún se está compilando una lista completa tanto del personal como de los SCP afectados. Nota. Tendrá que disculparme porque este informe no cumple con el estándar habitual. Decir que han sido unos días agitados para todos nosotros es quedarse corto. Todo lo posible para recopilar toda la información importante de los informes de todos los sitios. La cuestión del uso de SCP-2000 está bajo debate en este momento. Lo que sigue son algunos detalles que podrán influir en la decisión. Cabe más menos hablar que, si bien podrá recrear a los perdidos, es posible que también no lo haga. El DMTAO 5 Samsara tuvo 3 miembros disueltos. Este MTF está con clones de keywords que cuando mueren son reconstruidos con sus recuerdos hasta su muerte. Después de disolverlos, fueron clonados nuevamente solo para que sus recuerdos fueron eliminados de los sistemas y sus cuerpos no pudieron ser reconstruidos. Además, se debe pensar en cualquier intento de utilizar SCP-2000. Si hay alguna inteligencia detrás de este incidente, no se sabe cómo podrán reaccionar ante QA de deshacer su trabajo. O5, notas del autor. Hola, este es mi primer intento de escribir algo sobre los mitos de SCP. No creo que sea perfecto, pero es un buen primer intento. Me meto en esto hace un par de semanas. Bien, algunas personas han comenzado a adivinar algo y bien podrán revelar que está curioso. Todas estas historias instantáneas están conectadas. Buenas para que SCP las descubra primero. DC universo será el siguiente. La mayoría de los seres simplemente están ocupados apagando el fuego. Como el monitor y las personas con mayores visiones generales todavía lo están descubriendo. Entonces, tengo una historia en mente. Creo que haré algunas visitas más a ciertos mundos antes de comenzar la historia. Cualquier pregunta o abordarán la historia cuando llegue, haz que esperen. Mientras tanto, déjenme saber lo que piensan. ¿Salió bien que les gusta de este u otro escapo? ¿Tus reacciones parecen correctas?